Pues nada, vamos a... Ya está Bien, grabando, pues, saludos, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Juan Zafra, soy secretario general de la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas. Muchos y muchas ya nos conocemos porque este ya es el cuarto taller que organizamos en la AEPP junto con Google. La sesión de hoy la vamos a dedicar a cómo almacenar y compartir datos de manera segura en la redacción, utilizando la nube. Y tenemos una vez más como ponente profesora excepcional a Mapi García, que trabaja en el equipo de Google, en Google Cloud, y que creo que es una de las mejores conocedoras de estos tics, de estas herramientas, de estos trucos para sacarle el mayor partido a las herramientas digitales e ir mejorando nuestras habilidades en el entorno digital. La sesión va a durar 45 minutos, una hora, en función de las preguntas. Haremos un turno de preguntas al final. La sesión está siendo grabada. Podemos gestionar los micrófonos, como sabéis, Mapi y yo como administradores, pero los abriremos cuando pidáis la palabra en ese turno de palabras. Pues yo, sin más, agradecer a Google esta colaboración para la capacitación en habilidades digitales que estamos llevando a cabo y particularmente a Mapi García que va a llevar esta sesión. Muchas gracias, Mapi. Muchas gracias a todos y todas las que estáis ahí. Muy bien, pues muchas gracias, Juan. Bueno, pues siempre un placer, ¿vale? Estar trabajando con vosotros y poder enseñaros, pues, cómo podemos digitalizarnos y cómo podemos aprovecharnos más de las herramientas que existen a día de hoy y sobre todo aprender cómo Google trabaja y cómo hoy nos vamos a centrar específicamente en cómo compartimos documentos, cómo gestionamos el acceso a esos documentos para evitar pues, que haya esas peligrosas muchas veces llamadas fugas de información, ¿no? Entonces aquí tiene que ver mucho también con nuestro propio aprendizaje y con el uso que hagamos de las herramientas, ¿vale? A mí no me importa que mientras esté hablando lancéis preguntas, ¿vale? Entonces, si queréis quitaros el micrófono y hacerme una pregunta, fenomenal. Si no, podéis escribirlo en el chat. Y si no, también en el chat, arriba hay un triangulito y unos cuadraditos, que es una sección de Q&A, de preguntas y respuestas, que también las podéis lanzar aquí, ¿vale? O sea que libres de lanzarnos preguntas. Así que hoy vamos a intentar que sea bastante cortito la sesión y que podamos tener más preguntas, ¿vale? Entonces, como os decía, hoy nos vamos a centrar en cómo almacenamos y compartimos la información. Y os voy a contar dos formas de hacerlo, ¿vale? La primera es nosotros como usuarios, al fin y al cabo, pues tendremos muchísimos documentos que los tenemos almacenados y nos gustaría saber cómo almacenarlos y cómo compartirlos. Allí me imagino que todos, o casi todos, conoceréis Google Drive. ¿Todos conocéis Google Drive? Si a los que tengáis cámara podéis levantar la mano si no ponéis un +1 en el comentario. ¿Quién lo conozca? ¿Sí? Lo digo porque vamos a centrarnos un poco en Google Drive, ¿vale? Google Drive, al fin y al cabo, es una herramienta, pero mira, veo que sí, que casi todos los conocéis, pues atrás. Es una herramienta que nos va a permitir ese almacenamiento personal, ¿vale? Digámoslo así, personal, aunque formemos parte de una organización, ¿vale? Pero personal. Pero si vamos a hablar de almacenamientos masivos, que cuando hablamos, vosotros casi todos estáis en editoriales, entonces allí trabajamos con muchísima información, con muchísimos documentos, incluso supongo que con vídeos, servicios audiovisuales tendréis a tutiplén, ¿vale? Entonces, aquí es donde entra el almacenamiento de la nube. Luego explicaré un poco el porqué de la nube y qué es la nube, ¿vale? No nos asustemos, pero sí que es verdad que, de hecho lo ha dicho Juan, yo trabajo en la parte de Google Cloud, ¿vale? Cloud por nube, porque al final trabajamos con soluciones que están en un sitio que para nosotros es transparente, pero que simplemente está gestionado, está controlado, está certificado, pero no me tengo que preocupar yo de ese almacenamiento, ¿vale? Entonces veremos los dos ejemplos, almacenamiento personal y el almacenamiento, digámoslo, masivo. Bueno, cuando hablamos de almacenamiento personal, esta es la herramienta que ya habéis visto que casi todos, bueno, muchos me habéis dicho que sí que la conocéis, que es Google Drive, ¿vale? Google Drive es un almacenamiento en el cloud, en la nube, que alguien almacena por mí de manera segura, ¿vale? Cuando trabajamos con Google Drive, pensar que hay dos tipos de almacenamiento, ¿vale? Que esto es lo que os voy a enseñar ahora. Tenemos el Drive personal, ¿vale? Es decir, mis carpetitas con mi información que yo comparto con quien quiera, y luego están los Share Drives. Los Share Drives son carpetitas de la organización que pertenecen a la organización,
no me pertenecen a mí, es decir, el dueño será mi organización, y que allí es donde tendré los documentos que tiene sentido que todos tengamos acceso, ¿vale? Todos o un grupo de personas tengan acceso, ¿vale? Entonces, esta es una forma de almacenar de manera segura los documentos. Luego os enseñaré una demo, ¿vale? Simplemente os voy a contar primero en qué consiste cada una de estas. Básicamente, ¿qué nos va a permitir Google Drive? Pues obviamente almacenar de manera segura en el cloud, ¿vale? Pero, y muchos de vosotros seguramente pues trabajéis con Windows o trabajéis con Mac o herramientas o al final ordenadores en la que os gusta tener los documentos en vuestro propio ordenador, ¿vale? Es decir, no queréis acceder a la nube para poder acceder al contenido. Si ese es el caso, existe una herramienta que se llama Drive File Stream, ¿vale? Que precisamente lo que nos permite es sincronizar lo que tenemos en la nube con nuestro escritorio. De tal manera que podemos trabajar en nuestro escritorio, cuando terminamos de editar en nuestro escritorio, se sincroniza directamente a la nube y nunca perdemos acceso a esa información, ni a los cambios, ni a nada de lo que hagamos, ¿vale? Obviamente, todo lo que hagamos en la nube, allí jamás se va a perder el contenido, ¿vale? Porque se está editando en un sitio que está controlado, que vamos a poder tener el histórico de todo el acceso y de toda esa edición, ¿vale? Y por último, Google, no sé si habéis estado en alguna charla anterior, pero bueno, simplemente que sepáis que Google lo que está haciendo es aplicar inteligencia artificial a todos sus productos, ¿vale? ¿Y eso qué implica? Implica, de alguna manera, adelantarnos a lo que creemos que el usuario puede necesitar. Entonces, también se aplica inteligencia artificial a herramientas como Google Drive, recomendando cuál va a ser el fichero que vas a abrir o cuál es el que creemos que es el más importante según lo que se está trabajando en la última semana, por ejemplo, ¿vale? Obviamente nos permite hacer búsquedas, luego os enseñaré un poco de qué capacidades tiene y os voy a enseñar qué es Google Drive, ¿vale? Para los que no lo conozcáis. Para poder acceder a Google Drive, podemos hacerlo de varias formas, ¿vale? drive.google.com, ¿vale? Así podríamos acceder directamente a nuestro Drive, siempre y cuando tengamos una cuenta de Google, ¿vale? Otra opción es, fijaos que yo cuando abro una nueva pestañita, aquí a la derecha tengo varios puntitos. Pues si pincho ahí, tengo la pestañita Drive, ¿vale? Tengo cuadradito Drive. Es decir, también podría acceder desde aquí. Básicamente, ¿qué es lo que tengo? Y esto no debería hacerlo, pero bueno, he querido utilizar mi propio Drive de empresa para que veáis qué capacidad tiene, ¿vale? Es decir, espero que no salga ningún tipo de información confidencial porque trabajamos con muchos clientes, pero bueno, más o menos he chequeado que lo que sale está controlado, ¿vale? Pero bueno, simplemente porque veáis. Este es mi Drive, ¿vale? Y es mi Drive real, mi Drive con el que yo trabajo. Fijaos que lo primero que me ofrece es Priority. Os acabo de comentar que Google aplica inteligencia artificial. ¿En qué se basa con que este Priority es lo que considera que es de prioridad para mí? Pues se basa en cuál es mi comportamiento, en qué es lo siguiente que tengo en la agenda, ¿vale? De hecho, esto es curioso porque este documento hasta hace nada no estaba. Sin embargo, cuando yo termino esta sesión, tengo una reunión con, bueno, en este caso con Media Cloud, en la que siempre utilizamos este documento para, conjuntamente el cliente y yo, vamos escribiendo pues las dudas, las respuestas, y como sabe que lo tengo al finalizar, ya considera que es mi siguiente documento a abrir. Y tiene razón, ¿vale? Y además es curioso porque tiene razón, es así, ¿vale? Entonces, bueno, fijaos que aquí en la parte de Priority me salen aquellos documentos que considera que son prioritarios para mí, ¿vale? E incluso, ¿vale? Podría abrir, pues a ver, bueno, no voy a abrir así ninguno, pero quería enseñar un comentario, ¿vale? Aquí, por ejemplo, STEM, tenemos una iniciativa para ayudar a las niñas a que se motiven por carreras tecnológicas. Bueno, pues en este caso puedo abrir desde aquí el documento y podría trabajar sobre este documento, ¿vale? Incluso podría abrir un comentario, ¿vale? Fijaos que si yo le pincho aquí y le doy a Open Comment, me va a abrir el documento y me va a llevar a aquel sitio en el que un compañero mío me ha puesto un comentario, ¿vale? No lo voy a abrir porque se ven numeritos, ¿vale? Pero me llevaría específicamente a donde esté ese comentario, ¿vale? ¿Qué más puedo tener? Aquí puedo tener lo que se llaman los workspaces. Workspaces son, digamos, un grupo de documentos que yo considero que son importantes que tenga aquí porque le estoy dando uso continuo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me he creado un grupito que se llama sesiones AEPP, que es donde tengo todos los documentos
que he compartido con vosotros en sesiones anteriores, en cómo gestionamos cuando os registráis, los vídeos y las grabaciones que hemos hecho. Todo esto podría estar aquí, ¿vale? Entonces, básicamente pincharíamos y aquí tendríamos todos los documentos. Pero esto no es una carpeta, es mi espacio de trabajo porque considera que es algo en lo que yo estoy trabajando típicamente, ¿vale? Esta es la parte de, como habéis visto aquí, priority, de prioridad, ¿vale? Si yo me voy a Drive, My Drive, aquí es donde yo voy a tener, en realidad, toda mi información, ¿vale? Todos mis contenidos. Va a pasar lo mismo, voy a tener arriba el Quick Access por los últimos documentos que he ido abriendo que están aquí, ¿vale? Y luego aquí tendré todas mis carpetas, como yo me lo haya organizado, ¿vale? Y al final y al cabo esto es tu contenido como a ti te guste, organizártelo. Entonces, de alguna manera aquí es donde vamos a tener todo el contenido. Lo interesante es que yo pueda hacer búsquedas, ¿vale? De tal manera que, imaginaos, yo cuando hago una búsqueda, puedo hacer una búsqueda por un texto, es decir, puedo buscar, por ejemplo, AEPP, y por AEPP, fijaos que ya me va recomendando mucho del contenido sin que yo tenga que hacer mucho más. Ya me está diciendo que todos estos ya tienen AEPP y podría incluso abrir un documento, porque aquí yo sé que es un sheet, es decir, es un matrix, aquí yo sé que es una presentación, aquí yo sé que es un doc por el logo, incluso me dice la última fecha en la que lo he editado, pero en vez de eso también podría decir, no, a ver, voy a ver cuáles son los documentos en los que el dueño es mi compañero Jesús Cataluña, directamente. Entonces, pincho Jesús Cataluña y me salen los documentos que tengo compartidos con él en los que el dueño es Jesús, ¿vale? Sin tener que hacer nada más. Esto me permite de una manera muy rápida y muy ágil identificar aquellos documentos que han compartido conmigo, ¿vale? Sin acordarme del título, que suele ser un error, ¿vale? También podríamos buscar, pues, por ejemplo, por vídeos, ¿vale? Pues mira, todos los que sean del tipo vídeo. Por es que no me acuerdo cómo se llamaba la última grabación que hicimos en el taller de la EPP. Bueno, pues aquí podría tener todos ellos. Diría, mira, pues es este, ¿vale? También es una forma de buscar cuando no sabemos el nombre. ¿Qué más podríamos hacer? Fijaos que aquí está Advanced Search, ¿vale? Este Advanced Search nos va a permitir también hacer una búsqueda, pues, más específica, ¿vale? Por ejemplo, antes os he enseñado los documentos que mi compañero Jesús era dueño. ¿Por qué? Porque estoy todo el día trabajando con Jesús, entonces sabe que me lo recomienda de, oye, seguro que estás buscando algo con Jesús. Pero ¿y si no es con Jesús? Imaginaos que es con Juan mismamente, ¿vale? Vale, pues mira, aquí tengo a Juan Zafra, podría buscar y los documentos en los que tengo compartidos con él, ¿vale? Si no fuese el caso, si no quiero buscar documentos compartidos con él, podría también buscar por etiquetas, ¿vale? Yo a un documento le puedo poner una etiqueta, ¿vale? Fijaos que imaginaos que he puesto a un documento una etiqueta, os voy a enseñar ahora cómo se hace, y podría hacer búsquedas por esa etiqueta, ¿vale? Y se lo he puesto en concreto a este documento de aquí, a Improving Search Capabilities, ¿vale? O sea, de text, o sea, speech to text, básicamente, un documento que tengo por aquí, al que yo le he puesto una etiqueta, ¿vale? Lo importante de esto, a ver cómo podemos ver, aquí están las etiquetas, ¿vale? Le puedo decir apply a label, es decir, podría decir, oye, es que este documento es que es un contrato, entonces, ojo, porque esto es información confidencial, inteligencia, o es propiedad intelectual, ojo, porque esto no debería salir de la organización. Podría poner la etiqueta que yo quisiera, de tal manera que yo cuando voy a hacer búsquedas me pueda servir para hacer búsquedas, ¿vale? Esto también me va a servir para que luego el administrador de mi organización diga, ojo, que aquellos documentos que tengan la etiqueta contrato no pueden salir de la organización, no los puedo compartir con gente de fuera. ¿Por qué? Porque tienen información sensible. Entonces no van a poder salir de mi organización, ¿vale? Entonces esa libertad de poder compartir con quien quiera cuando queramos, de alguna manera estaría controlada, ¿vale? Es una forma de poder limitar ese acceso, ¿ok? Pero bueno, nos estábamos centrando en la parte de búsquedas. Entonces, como os he dicho, os he enseñado la parte de My Drive y os voy a enseñar ahora el Shared Drive, ¿vale? Como os he comentado, Shared Drive son igualmente espacios de almacenamiento donde almaceno mis documentos, pero con la diferencia de que estas carpetas no son mías, son de la organización, ¿vale? De tal manera que si yo mañana me voy de la empresa, la información sigue perteneciendo a la organización, no pertenece a mí. Entonces, si a mí me quitan mi usuario porque me he ido de la compañía, no pasaría nada, porque yo no era la dueña, no se pierde esa información de ninguna de las maneras,
¿vale? Sigue perteneciendo a la organización. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, aquí podemos tener diferentes carpetas, publicaciones Julio, que lo hemos utilizado en alguna ocasión. Fijaos que aquí, pues tenemos, de hecho, contenido de pues, presentaciones, documentos, ¿vale? Y lo que os digo, y aquí podemos ver quiénes son los miembros que tienen acceso a esta carpeta, ¿vale? En este caso estoy yo y está Elena, que es un partner, y las dos somos gestoras de contenido, ¿vale? Podría dar acceso, por ejemplo, a Juan y podría decirle que Juan tiene acceso de solamente viewer, es decir, solamente puede ver el contenido, pero no puede editar, no puede añadir a más personas, ¿vale? Pero él podría entrar en esta carpeta, ¿vale? Entonces nos enseñaría y le enviaríamos un email y le dirá, oye, que ahora ya tienes acceso para esta carpetita, ¿vale? Entonces él podría entrar aquí y poder ver ese contenido, pero lo estoy gestionando de una manera segura, de una manera granular, solamente le da acceso de visión, ¿vale? Entonces, de nuevo, los shared drives son muy interesantes cuando trabajamos en equipo, ¿vale? Porque todo este contenido tenemos acceso a las personas que estemos dentro de esta carpeta. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Fenomenal. Bueno, pues en principio esto sería la parte de Share Drive. No voy a entrar mucho más en detalle, ¿vale? Porque esto es Share Drive, aquí se pueden hacer un montón de cosas, pero no deja de ser un almacenamiento personal que os invito a que si no lo utilizáis, lo empecéis a utilizar porque os empezáis a pegar con las funcionalidades, ¿vale? Podéis crear nuevos documentos aquí, ¿vale? En este New podéis crear documentos nuevos, podéis subir documentos que tengáis ahora mismo pues en otro cloud o en vuestro escritorio o en, no sé, donde sea, ¿vale? Podéis crear carpetas, es decir, podéis hacer básicamente lo que queráis porque es vuestro espacio personal, ¿vale? Lo que os voy a enseñar ahora, bueno, os he comentado antes que todo esto, Drive está en el cloud, está en la nube, ¿vale? Entonces, vosotros en realidad solamente accederéis si tenéis internet. Si no tenéis internet, desgraciadamente, no vais a poder acceder a ese contenido porque no lo tenéis descargado en vuestro ordenador, ¿vale? Entonces, suele ser muy común que solicitéis, oye, que es que realmente yo quiero tener mi copia en mi ordenador para poder trabajar con los contenidos de mi ordenador cuando esté viajando, cuando esté en un avión o simplemente porque es que la wifi me va fatal en el salón, ¿vale? No lo sé. En ese caso, podéis instalar esto que os llamo, que se llama Drive File Stream. Drive File Stream básicamente lo que hace es que te sincroniza lo que tú tienes en el cloud con tu escritorio. Modificas en el escritorio, se va al cloud, a la nube. Modificas en la nube, se refresca en lo que tienes en el escritorio. Siempre hay una sincronización, ¿vale? Entonces, esto suele ser súper útil para escenarios como vosotros. Yo, por ejemplo, jamás me lo instalaría porque a mí me gusta trabajar en la nube, ¿vale? Yo siempre estoy conectada, yo siempre... De hecho, no me gusta tener nada en mi escritorio, ¿por qué? Porque yo soy un desastre, ¿vale? Entonces, se me cae el ordenador, destrozo el ordenador, me lo roban, lo que sea, pierdo acceso a ese contenido. Si lo tengo en la nube, puedo acceder desde cualquier sitio. Puedo acceder desde mi ordenador, puedo acceder desde mi móvil, puedo acceder desde cualquier sitio, ¿vale? Entonces, estoy acostumbrada siempre a trabajar en la nube. Que lo tengas sincronizado no afecta en realidad en nada, pues significa que lo estás almacenando en sincronizado en tu escritorio, pero sigue estando la copia en la nube, ¿vale? Pero no deja de generar contenido en tu ordenador. Entonces luego, claro, que es que el ordenador me va muy lento, es que me estoy quedando sin espacio, es que no sé qué. Básicamente es por eso, ¿vale? Por eso yo no me suelo sincronizar, pero es una buena práctica para vosotros si lo queréis, ¿vale? Sí. Tienes una pregunta, Mapi. Ay, perdón. Mano levantada. A ver, ¿dónde saquen? All questions, no sé Daniel. quién me pregunta. Yo creo que se han equivocado quizá, ¿no? Ah. Vale. Si tenéis preguntas, os digo, libres de escribir o de quitaros el micro y preguntar, ¿vale? Os he dejado aquí los links por si os lo queréis instalar, ¿vale? Si tenéis Windows o Mac o si tenéis Chromebook, Chromebook es el sistema operativo de Google, ¿vale? Que es el que tengo yo, por ejemplo, que es verdad que no suele estar mucho en las organizaciones, pero en muchas ocasiones, ¿vale? Entonces, si lo tenéis, también tenéis la versión para ello. Básicamente tendríais que pinchar, o sea, vendríais algo así, ¿vale? Solamente voy a enseñar esto. Vendríais a la configuración y simplemente tendríais que decir, oye, que sí que quiero tener acceso offline. Ya está, ¿vale? Por el hecho de tener acceso offline significa que lo tienes sincronizado con la nube, ¿vale? Nada más, simplemente sería eso. Claro, ¿qué es lo que ocurre?
que cuando tú lo tienes sincronizado con el escritorio, en realidad ya no puedes tener esa coedición que tenemos cuando estamos en la nube. No sé si lo habéis hecho alguna vez, pero tener un documento y que vayamos escribiendo varias personas a la vez y vas viendo lo que está modificando la otra persona. Eso es pura magia, ¿vale? Especialmente cuando trabajamos en equipo. Si tú no estás accediendo online, es decir, no estás accediendo en la nube, en realidad pierdes esa funcionalidad. Y precisamente para evitar ese tipo de problemas, lo que se hace con Drive File Stream es que mientras una persona está editando en su escritorio, lo que se hace es que se bloquea a las otras personas para que no puedan machacar su contenido, ¿vale? Porque hasta que no se sincronice, en realidad puede ser que luego haya pues machaques, ¿vale? Básicamente, que me has borrado lo que ya me he escrito yo o lo que sea. Entonces, mientras uno escribe, se bloquea y los demás no pueden acceder, ¿vale? Simplemente porque sepáis que no permite esa escritura en tiempo real, esa coedición en tiempo real mientras estamos trabajando, ¿vale? Bueno, no me lo enseño, pero imaginaos que Gina está trabajando en su ordenador, tiene el Drive File Stream, está escribiendo, lo que hace es que le envía a Google Drive, oye, que es que estoy editando este documento, entonces lo que hace Google Drive es que a Oliver, que igual también está intentando editar ese documento, le dice, oye, espera para editar, que ahora mismo está editando Gina, ¿vale? Y básicamente se tiene que quedar a la espera, es decir, no puede editar, hasta que Gina le dé a enviar o sincronizar, ¿vale? Bueno, hasta aquí la parte de almacenamiento personal. Pero como os he dicho, también vamos a ver la parte de almacenamiento masivo, ¿vale? Que suele ser muy común en editoriales o en compañías con muchísimo contenido audiovisual o directamente documentos, ¿vale? Sí que es verdad que esto no suele ser algo a lo que vayamos a dedicarle mucho tiempo porque no suele ser una de nuestras responsabilidades, pero es importante que sepáis que existen esas alternativas y que son muy sencillas, ¿vale? Que os llegue de repente un montón de documentación que tenéis que almacenar y que no sabéis ni cómo, ni dónde, no tenéis espacio y realmente existen alternativas que no son mi Drive, ¿vale? Porque mi Drive es contenido mío personal o documentos un poco más sencillos que ocupan menos, ¿vale? Entonces, si mi almacenamiento es muy masivo, ahí os va a entrar una solución que se llama Cloud Storage. Cloud Storage es almacenamiento en el cloud a altos niveles, ¿vale? ¿Cuáles son las características de este cloud? O sea, de este almacenamiento en el cloud. Primero, que es fiable, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos redundancia geográfica, ¿vale? Muchas veces tenemos miedo de, es que si lo llevo al cloud o lo llevo a la nube, ya no soy yo el dueño y yo no sé dónde están los datos, imagínate que me borran los datos. Bueno, precisamente lo que hace la nube es asegurarte ese mantenimiento de tu información, ¿vale? Primero, tú siempre eres el dueño de la información que tengas almacenada, siempre, 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 pero lo que hace la nube es, bueno, si por lo que sea, imaginaos que cae un meteorito, espero que no, en el data center de Frankfurt, ¿vale? Que es donde Google tiene los datos, lo que ha hecho Google es que te los ha replicado en otro data center, en el data center de Bélgica. Entonces, por nada, de ninguna de las razones, vas a perder ese contenido, ¿vale? Eso es lo importante. Por eso dice que tiene una disponibilidad del 99,95%, porque siempre vas a poder acceder, es decir, siempre va a haber una réplica, a no ser que realmente se caiga efectivamente un meteorito o yo qué sé, alguien corte la conectividad del mundo, ¿vale? Pero lo interesante es eso, que siempre vas a tener acceso y siempre va a estar en un sitio seguro. Súper rentable, estamos hablando de almacenamientos de un coste súper bajo, es que de hecho no sé ni cómo decirlo, el gigabytes es 0,004 dólares gigabytes por mes. Estamos hablando de 0,4 céntimos al mes por giga, ¿vale? Es decir, muy poquito dinero. Esto hace que ese almacenamiento que muchas veces tenemos que tener o retener por auditorías, lo podamos tener almacenado en un cloud, a los 7 años se borra y punto, ¿vale? Pero al menos lo he tenido retenido para evitar esos problemas que muchas veces tenemos con auditorías. Y además, si se tiene que recuperar, se recupera y se recupera de manera instantánea, ¿vale? Que eso también no tenemos que estar esperando un par de días hasta que se nos dé acceso a la información y nada por el estilo, ¿vale? Y por último, el seguro, ¿vale? Como os he dicho, los datos siempre son vuestros, los datos están almacenados en el cloud, están replicados, pero además siempre están cifrados, ¿vale? Es decir, no va a llegar ahora, yo soy Mapi, no va a llegar Mapi 2 y va a poder acceder a los datos. No, porque están cifrados con tu usuario, con unas claves que no me voy a meter, pero básicamente se parten los datos
en 3 o 4 cachitos, cada uno de esos cachitos se cifra con una llave, después esa llave se cifra con otra llave y se almacenan los datos en diferentes servidores precisamente para que si alguien entra en un data center y se quiera llevar un servidor, un ordenador con los datos, da igual, jamás va a poder descifrarlo porque no van a estar ni siquiera todos los datos en ese servidor. Se tiene que llevar todo el data center y el data center estamos hablando de un edificio como un campo de fútbol, ¿vale? Es decir, es muy, muy, muy complicado poder hackear esos datos, ¿vale? A ver, entonces, simplemente porque entendáis que hay diferentes capas, ¿vale? Precisamente porque cada capa pues tiene un precio y tiene unas características. La capa estándar es la capa de almacenamiento, pues la más común, ¿vale? Que tiene acceso inmediato, donde se suelen almacenar, pues yo que sé, si tenéis vídeos en streaming, imágenes, websites, lo que sea. La información que tengáis con un uso más o menos continuo. Luego está la capita Nearline, que son aquellos documentos que no accedéis con tanta frecuencia, ¿vale? Que accedéis, pues, podéis almacenar pues, vuestro backup o yo qué sé, que accedéis de manera rara a esos documentos, entonces es un poquito más barata. Está la capita Coldline, que es más barata todavía y que está pensado pues para escenarios que podría llegar a pasar, que accedamos una vez al año, algo por el estilo. Y por último está la capa de archivado. La capa de archivado es la que luego os voy a contar más, que básicamente es la que nos permite almacenar de una manera súper, súper, súper barata aquella información a largo plazo que sabemos que no vamos a acceder ni en el siguiente mes, ni en el siguiente año, ni igual no accedemos nunca, ¿vale? Pero que sí que por regulaciones nos obligan a guardar, ¿ok? Entonces, obviamente, pasamos de aquí, que es un poco más caro, a aquí, que es bastante más barato, ¿vale? Entonces, podríamos seleccionar cuál es la capita en la que más nos interesa almacenar esa información. Una tablita simplemente para que entendáis. Oye, pues si accedo a la información o sea, mínimo una vez al mes, pues tenlo en una capita estándar. Si accedes entre una vez entre un mes y 3 meses, pues entonces ya empieza a plantearte la siguiente capita por precio. Si accedes entre 3 meses y 12 meses, vete a una capita un poquito más fría. Y si accedes menos de una vez al año, directamente almacenar en un archivado y olvídate, ¿vale? Porque el coste es mucho más barato. Esto es lo que os comentaba, de que los datos siempre están replicados, ¿vale? Es decir, nunca vamos a perder los datos, pero incluso podemos llegar al nivel de decir, es que mis datos quiero que estén regionales, me refiero a que quiero que estén en la región de UK, o sea, de Londres. Espero que ahora no, porque por el tema de que se van de la Unión Europea no es el mejor data center. De hecho, ahora está habiendo muchos problemas de que la gente se los quiere sacar del data center de Londres y llevarse a data centers dentro de Europa. Pero bueno, que podríais seleccionar, oye, es que necesito que estén en Londres porque por regulación necesito que los datos estén allí. Y ya está. Podríais seleccionar que se quedasen en Londres. Podríais seleccionar que sea, me lo imagino, me lo invento, entre Frankfurt y Bélgica, ¿vale? No es este caso, pero bueno, que estuviesen en 2 data centers, en Frankfurt y Bélgica, y que estén solamente entre esos 2. No quiero que esté ningún otro. O podríamos incluso decir, oye, los datos que quiero que estén replicados en Europa y en Estados Unidos, ¿vale? ¿Por qué? Porque así me aseguro que si ocurre un desastre natural en Europa, los datos siguen estando, por lo menos están en Estados Unidos, y que además si tengo usuarios que acceden a esos datos, tanto desde Estados Unidos como desde Europa, acceden de una manera rápida, ¿vale? Bueno, os voy a enseñar, ¿vale? Lo que os voy a enseñar ahora, espero que esta parte sí que es igual un poquito más técnica, pero simplemente os lo voy a enseñar para que os quedéis con la idea de qué es lo que se puede hacer. Os voy a enseñar lo que sería la consola del cloud, ¿vale? Cuando hablamos de cloud, en realidad, mucha gente no entiende lo que es, ¿no? Bueno, pues en realidad es esto, ¿vale? Esta sería la consola de administración del cloud de Google que nos permite tener todos los servicios aquí, ¿vale? Entonces, entre todos esos servicios vamos a tener el servicio de almacenamiento. Obviamente no me voy a meter a enseñaros qué es esto, pero aquí tenemos millones de servicios, ¿vale? De, bueno, computación, de almacenamiento, de analítica de datos, de inteligencia artificial, de redes, ¿vale? Esto sería el cloud, ¿vale? No me voy a meter aquí. Sí me voy a meter aquí en la parte de storage, ¿vale? Para enseñaros qué sería un repositorio de datos para nosotros, ¿vale? Más que para nosotros, para la compañía, ¿vale? Pensar que esto es un almacenamiento masivo. Entonces, si nos metemos aquí en la parte de storage, fijaos que aquí yo tengo lo que se llaman buckets, que bueno, los buckets son repositorios, ¿vale? Entonces, son como carpetitas, al fin y al cabo son carpetitas con contenido, ¿vale? Si yo pincho aquí,
Pues al final es una carpetita con audios o vídeos o lo que sea, o ficheros de cualquier tipo, ¿vale? Incluso tengo subcarpetas dentro de una carpeta. O sea, al final lo que tengo es una estructura organizada de carpetas, ¿vale? Aquí podría tener vídeos y podría tener lo que quisiera. Si vuelvo a Buckets, lo primero que voy a hacer es que me voy a crear uno para poder subir el contenido, ¿vale? Me voy a crear uno para que veáis simplemente cómo es el proceso, que veis que es súper sencillo, ¿vale? Le doy un nombre, ¿vale? Le digo que, oye, es un repositorio para la EPP, ¿vale? Le digo dónde quiero que estén los datos, ¿vale? En este caso le digo, no quiero multiregión, yo quiero que se queden aquí conmigo en Europa y además le digo dónde quiero que estén, ¿vale? Y le digo, pues mira, quiero que estén en Bélgica, ¿vale? Como os he dicho, Londres ya no lo selecciono, no vaya a ser que al final se me vayan y sea problemas de regulación, ¿vale? Le digo que se queden en Bélgica, ¿vale? Le digo continuar. Aquí es donde digo lo de la capa que os he enseñado, qué tipo de almacenamiento quiero, si quiero estándar o quiero archivado, porque al final voy a tener datos que se van a retener durante muchos años. Le voy a decir estándar para ahora para la demo. El acceso no me meto, pero básicamente por si queréis dar acceso, lo importante de todo esto es que solamente va a tener acceso a estos datos quien tú consideres, ¿vale? Entonces le digo que acceso personalizado y que el cifrado y todo eso me lo gestione Google. No me meto. Bueno, pues fenomenal. Entonces, ¿qué es lo que acaba de pasar? Acaba de generarme un repositorio donde yo voy a poder subir documentos, ¿vale? Como es un repositorio pensado para cargas masivas, lo que voy a hacer es que voy a subir, pues, vídeos, ¿vale? Vídeos gordos. Aquí. Vale, voy a subir pues el hormiguero y noticias de Antena 3, ¿vale? Que como son vídeos gordos, pues tiene sentido que se almacenen aquí. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que los almacenen en mi Drive, porque me quitan espacio, porque no voy a acceder seguramente prácticamente nunca y porque mi Drive está pensado para una compartición rápida entre nosotros. Sin embargo, está pensado para yo lo almaceno aquí y si algún día alguien necesita auditarlo o necesita acceder, pues que acceda, ¿vale? Entonces, mientras se van subiendo los vídeos, lo que voy a hacer es que os voy a enseñar cómo han quedado, ¿vale? En otro repositorio. Entonces, este repositorio, por ejemplo, tiene lo mismo, ¿vale? TV Programs. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo esos mismos vídeos y he hecho una cosa, bueno, puedo hacer una cosa importante. Retención, ¿vale? La retención, ¿qué me permite? La retención lo que hace es que me permite definir reglas de cuánto tiempo tienen que estar los datos sin que nadie los borre. ¿Vale? Entonces, aquí entra todo lo que tiene que ver con la auditoría. Esa información que muchas veces nos obligan desde los auditores de que tiene que estar 7 años, sí o sí, vayas a consultarlo, no lo vayas a consultar, lo tienes que almacenar y encima lo tienes que pagar. Bueno, pues lo que se puede hacer es, le defino una política en la que le digo 7, no me escribe 7, perdón, 7 y le digo años, ¿vale? Entonces, a partir de que suban los datos no se van a poder borrar de aquí en 7 años, ¿vale? Simplemente por hacer esto van a tener que estar 7 años almacenados. Entonces, es una manera también de nosotros asegurarnos que esa información no me la van a borrar y que lo voy a tener. Y encima, cuando me vengan a hacer una auditoría o me vengan a preguntar de dónde está esa información, ahí la tienes, ¿vale? Y además no la he podido editar, no la he podido modificar porque es que yo puse una regla que tenía que estar mínimo 7 años, ¿vale? Entonces, esta es una forma bastante interesante de poder retener esa información. Luego, simplemente para que veáis lo que se genera, pues al final lo que estoy subiendo son vídeos, MP4 en este caso, que podría incluso descargármelos, ¿vale? Si pincho aquí, podemos descargárnoslo, no podemos cargar otro local y verlo si queremos. Bueno, editar, renombrar, podríamos hacer varias acciones con ellos, pero fijaos que además también le he puesto permisos, me da permisos, ¿vale? Y le he dicho que el contenido tiene acceso público, ¿vale? Se lo he puesto yo porque yo he querido, ¿vale? Lo lógico es que no sea así, lo lógico es que sea acceso limitado, solamente a las personas que yo diga o algo por el estilo, ¿vale? Pero fijaos que yo le he puesto que pueden acceder todos los usuarios, es decir, le he dado acceso público. Esto me va a permitir que, pues, me venga aquí, me vaya al contenido del vídeo y fijaos que en realidad lo que tiene es una URL, es decir, esto al fin y al cabo es una URL pública que yo voy a poder copiar, ¿vale?
la copio, me la llevo la puedo compartir, se la puedo enviar a alguien y aquí voy a tener el vídeo de la mujer, ¿vale? Es decir, que al fin y al cabo lo que tengo es un documento que también lo voy a poder compartir si se diese el caso, ¿vale? Entonces, lo interesante es eso, que lo tengo almacenado, que puedo almacenar de manera masiva, que puedo limitar quiénes son las personas que acceden, con qué permisos acceden, pero además también podría hacerlo público si fuese el caso, ¿vale? Y hasta aquí la parte de almacenamiento, ¿vale? No os quiero meter mucho más porque en realidad ya el resto de contenido es, yo creo que un poquito más técnico, ¿vale? Pero sí que es verdad que me parece interesante que sepáis que existen estas capacidades de almacenamiento que van mucho más allá del almacenamiento personal, ¿vale? Creo que he terminado aquí. Preguntas. Veo que había una preguntilla por allí. Vale. Preguntas. Sí. Veo ahí una de Borja. Sí. Vale, me dice, con respecto a Google Drive File Stream, entonces puedes trabajar offline y cuando vuelvas a tener conexión los datos se actualizan automáticamente o hay que hacer algo. Se actualizan automáticamente, correcto. ¿Vale? Es decir, en el momento que tú tengas Drive File Stream, lo que te permite es que tú puedas trabajar offline, si por lo que sea estás viajando o estás en un avión, que puedas trabajar sobre tus documentos, en el momento que vuelva a tener conectividad, se sincronizará con lo que tengas en la nube. De tal manera que así nunca pierdes los últimos cambios que has hecho. ¿Vale? Correcto. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien? ¿Cuestiones, dudas, curiosidades? De, pues no sé, cómo trabajamos nosotros o si realmente utilizamos este tipo de tecnología. Drive, ¿lo utilizáis vosotros? Sé que lo conocíais, pero ¿lo utilizáis? Sí, ¿no? Yo os invito a que por lo menos Drive sí que lo utilicéis y además lo utilicéis de manera segura, ¿vale? Que lo utilicéis para compartir documentos, pero lo hagáis de manera segura. Es decir, limitéis a quién se lo dais, con los permisos que tiene que tener, porque hay muchas veces que compartimos sin darnos cuenta que estamos compartiendo información confidencial, ¿vale? Y eso es muy, muy importante. Yo tengo una pregunta, Mapi. Dime. Sobre la carga o la subida de vídeos de YouTube a Drive. ¿Eso es posible? Si te los descargas, o sea, desde YouTube, al final pensar que YouTube es una plataforma de broadcasting que tiene colgado todos sus vídeos, ¿vale? Si tú te descargas el vídeo como un documento y lo subes a tu Drive, lo puedes hacer, pero no puedes hacer nada más. Me refiero porque el almacenamiento está en YouTube, ¿vale? Entonces, YouTube en realidad, de hecho, YouTube lo que tiene por detrás es lo que os acabo de enseñar. Ese storage que os he enseñado las carpetitas, cómo se crean, cómo se pone la retención, YouTube por detrás lo que tiene es eso. Tiene sus propios storage. Por eso os digo que al final es lo que utilizan las empresas, ¿vale? Y YouTube no deja de ser una empresa. Entonces, el almacenamiento de YouTube está en ese storage, para que os hagáis una idea, ¿vale? Pero si, por ejemplo, la grabación de esta, que va a ser un ficherito, en el momento que se guarda directamente en mi Drive. Yo lo que hago es que lo primero que debería hacer es almacenarlo en un almacenamiento masivo de estos y al final voy a tener muchísimos, muchísimos vídeos, ¿vale? ¿Para qué? Pues para, oye, lo tengo que retener porque lo tendré que retener por, no sé, X años. Porque debería meter un almacenamiento de esos y ya está, ¿vale? Lo podría hacer. Pero si no se queda en mi Drive, tal y como seguramente lo dejemos hoy, porque tampoco tenemos tantísimos vídeos, ¿vale? Pensemos que estamos trabajando con 3 o 4 talleres al año, se quedan en el Drive, se quedan almacenados y así lo compartimos con quien quiera acceder, ¿vale? Más preguntas. Para temas fiscales. Correcto, esto ahora sería ideal para temas fiscales, pregunta Anabel. Por eso os he hecho tanto inciso en la parte del archivado y en la parte de retención, ¿vale? Porque sé que es una problemática común en todas las compañías, especialmente sé que en editoriales también. Entonces, precisamente para todo lo que tenga que ver con temas fiscales, con todo lo que sepamos que de alguna manera nos van a tener que auditar en algún momento, que tenemos que guardar y que ya no nos cabe en el espacio de nuestra casa, lo podríamos meter allí, pagamos nada porque es súper, súper barato. Y lo tienes por los 7 años o los 3 años o los 2 años o lo que sea que ahí tú hayas configurado. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Bueno, de todas formas, luego os compartiremos esta presentación, os compartiremos la grabación
La presentación también para que tengáis los links por si queréis instalaros, por ejemplo, el Drive File Stream, que es, sobre todo si trabajáis con Drive sí que tiene sentido. Y de nuevo, invitaros a utilizar Drive si no lo utilizabais, ¿vale? Porque es muy, muy potente, ¿vale? Estupendo, Mapi. Pues habíamos dicho que la duración ideal eran 40 minutos, que un máximo de 50 aproximadamente, si había más preguntas. No sé, todavía damos una última oportunidad y si no, nos despedimos al siguiente taller. Yo creo que al final esto es ir practicando con Drive, quienes todavía no lo habíais hecho, y esta opción de storage que nos planteas para empresas es enormemente útil y más en nuestro sector de editores. Correcto. Correcto. Espero que haya sido útil. De todas formas, bueno, mi contacto lo tenéis allí. Si no podéis hacer por medio de Juan, os podéis preguntar cualquier cosa, ¿vale? Si tenéis alguna cuestión concreta. Pues muchísimas gracias. Subiremos el vídeo, como ha dicho Mapi, en cuanto sea posible al canal de YouTube de la asociación, y las preguntas directamente al buzón de la Secretaría de la Asociación o a Mapi, que es de quienes contestan puntualmente. Muchísimas gracias. He perdido esto último, pero fenomenal. Que muchísimas gracias a todos. Es que te he escuchado entrecortado. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, adiós.